Queremos evaluar las integrales interpretándolas en términos de área, donde podemos modelar una integral de f como el área delimitada por la función en el eje x siempre que reconozcamos que el área por encima del eje x tendría un valor positivo, y el área debajo del eje x tendría un valor negativo. Entonces, mirando la gráfica de f de x, observe como el intervalo de 0 a 2, el área está por encima del eje x, por lo que la integral de f sería positiva durante este intervalo. Pero observe en el intervalo de 2 a 4, el área está debajo del eje x, y por lo tanto, el valor de la integral de f sería negativo en este intervalo. Y luego, en el intervalo de 4 a 5, el área está por encima del eje x nuevamente y, por lo tanto, la integral de f sería positiva durante este intervalo. Entonces, para nuestro primer ejemplo, tenemos la integral de f de x más 3 de 0 a 4. Entonces, para el primer paso, escribiremos esto como dos integrales de f separadas donde tendríamos la integral de f de x de 0 a 4 más la integral de f de la función constante 3 en el intervalo de 0 a 4. Esta es la razón por la que también incluí la gráfica de la función constante y es igual a 3. Consideremos primero la integral de f de x de 0 a 4 que estaría aquí durante este intervalo. Notaremos en el intervalo de 0 a 2, porque el área está por encima del eje x, el valor sería positivo 2. Entonces aquí tendríamos 2 positivos. Pero luego, en el intervalo de 2 a 4, el área está debajo del eje x, por lo que el valor de la integral de f sería 5 negativo ya que esta área es 5. Entonces podemos decir 2 más 5 negativos o solo 2 menos 5 más la integral de 3. En el intervalo de 0 a 4. Bien, nuevamente, la función y es igual a 3 es la línea horizontal dada aquí. Entonces, durante el intervalo de 0 a 4, observe cómo el área está por encima del eje x y el área también es solo un rectángulo. Entonces podemos determinar esta área. El rectángulo sería un rectángulo de 4 por 3 y, por lo tanto, el área es igual a 12. Y como está por encima del eje x, sabemos que la integral de f en este intervalo sería positiva. Entonces tenemos más 12. Bueno, esto sería negativo 3 más 12, que es igual a 9 positivo. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Ahora tenemos la integral de f de x más 3 de 0 a 5. Nuevamente, para el primer paso, escribamos esto como dos integrales separadas. Tenemos la integral de f de x de 0 a 5 más la integral de 3 de 0 a 5. Entonces, mirando nuestra gráfica de f de x, observe de 0 a 2, el valor será positivo o 2. Pero luego de 2 a 4, el valor sería negativo 5 porque el área está debajo del eje x. Entonces, nuevamente, podemos escribir más 5 negativos o solo menos 5. Pero luego de 4 a 5, debido a que el área está por encima del eje x, la integral tendría un valor de 2 positivo, entonces más 2. Y finalmente, más la integral de 3 de 0 a 5. Nuevamente, aquí hay una gráfica de la función constante igual a 3. El área está por encima del eje x, por lo que sabemos que será positiva. Y debido a que el rectángulo aquí es un rectángulo de 5 por 3, sabemos que el área es igual a 3 por 5 o 15. Y por lo tanto, tenemos más 15. Entonces, aquí tenemos 2 menos 5 más 2. Eso va a ser negativo 1 más 15 es igual a positivo 14. Espero que hayas encontrado esto útil.